Bueno, si tienen sus Biblias, vayan al libro de Proverbios, capítulo 8, le vamos a seguir. Y mientras llegan a ese maravilloso libro, pues yo les voy a pedir que oremos y le pidamos a Dios que nos guíe a través de él. Dios Todopoderoso, con reverencia y emoción llegamos el día de hoy a este libro. Y Dios, simplemente admitimos que tenemos necesidad de ti, de tu unción. Te pedimos claridad, te pedimos sabiduría, incluso, Señor, también las palabras precisas que quieres decir, que no están planeadas para este estudio bíblico el día de hoy. Y así, Señor, venimos y te pedimos que cumplas tu plan y tus promesas en nosotros. Te pedimos que nuestro corazón se eleve y que profundicemos más en tu sabiduría, pero sobre todo queremos amarte más a través de cada página, de cada libro, cada versículo, cada pensamiento, Señor, y así que tú conquistes cada vez más nuestros corazones y que a través de este capítulo que nosotros seamos también testimonio vivo para que más almas vengan hacia ti, hacia tu perdón, hacia tu salvación y tu gloria. Te pedimos encarecidamente también porque sigas protegiendo a Miguel en todo momento y a su familia. Dale la victoria y cuida a esta tu iglesia y a cada uno de tus hijos que necesitan no solo de salud, de salvación, sino también entender tu bondad y apropiarla, Señor. Y si alguno de los que estamos aquí, o incluso de los que escuchan, o escucharán, o verán este estudio, y no es salvo, te pedimos que lo continúes buscando. Dales entendimiento para que te busquen y tú los sanes y conviertas de sus malos caminos. En el nombre de Jesús, oramos por todo esto. Amén. Cada vez que escucho a Nati o a Pablo tocar, me imagino que muchos de nosotros tuvimos también ese sueño o esas ganas de aprender algún instrumento o de cantar incluso, ¿no? Lo podemos hacer, todo el mundo puede cantar, o bueno, casi todos. Creo que es maravilloso aprender algo nuevo, pero creo que también es más importante aprender humildad y paciencia, ¿no? Es mucho mejor. Y el sabio de Salomón actúa de forma muy parecida a esto, y lo veo como si fuera un discípulo del futuro Jesús. Ambos hablan con claridad y también con veracidad. Dirigen con justicia, dirigen con diligencia, y la ayuda que buscan, por encima de todo, es la sabiduría divina, es la sabiduría de Dios. Dice Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y nada deseable puede igualarla. Este es Proverbios 8:11. Yo lo veo así. La sabiduría que platica aquí Salomón es esta, como es práctica, habla con veracidad, con claridad, dije con justicia, con diligencia, como lo dijimos, y sobre todo busca la sabiduría en lugar de las riquezas. Entonces lo veo así. Di lo que piensas, pero piensa lo que dices. ¿A qué me refiero? En nuestro pasaje, Salomón nos dice cómo se ve la sabiduría en la vida diaria. Un ejemplo es que la sabiduría nunca trata de ocultar la verdad y nunca habla por hablar. Esa parece ser la forma potencialmente incluso divertida de comenzar un pasaje. ¿Y a qué me refiero? Hay tantas formas de comunicarnos hoy en día que muchas de ellas también están mal, intencionalmente o no.
Aquí hay algunas formas de las que estuve pensando que incluso también son secretas, o engañosas, o incluso descuidadas. Tal vez alguna de estas te suena. Piensa en cómo podrías usarlas el día de hoy y cómo te has sentido después de descubrir que alguien las usó contigo, ¿no? Vamos a hablar de 3 ideas. La primera es hablar en código. Y se los voy a poner como en un ejemplo, ¿no? No sé si de niños tuvieron este lenguaje secreto con sus amigos, ¿no? Algunos eran con señas, no era el lenguaje de señas, era simplemente con señas. Algunos también tenían la F, la famosa F. Y bueno, así varios, ¿no? Incluso eran como con cada persona, ¿no? Incluso yo creo que también con sus parejas tienen un lenguaje secreto, ¿no? Como que ya saben, híjole, ya me echó esa mirada, ¿no? Ya tengo que hacer otra cosa, cambiar, etcétera. Pues yo creo que cada uno, ¿no? O también en la secundaria, ¿no? Que igual había cosas raras que uno se decía con sus amigos y el maestro en realidad no entendía, pero sí entendía. No entendía todo, pero entendía algo, ¿no? Y de hecho todavía, pues yo me río, incluso sin razón, recordando de repente alguna de esas cosas, ¿no? Esas travesuras que uno hacía, ¿no? Cuando vas creciendo y te vuelves un joven, pues también tienes forma de comunicarte con tus amigos de otra forma, ¿no? Tienes un grupo de amigos y te comportas de cierta manera. Vas al trabajo y te conformas de otra manera. Vas con tu familia y te conformas de otra manera. Te comportas de otra manera, ¿no? Me acuerdo que en la secundaria yo siempre tenía como un grupo de amigas y cada vez que alguien externo, o sea, un niño que llegaba nuevo y a alguna niña le gustaba, como no lo conocían y demás, pues, y el niño trataba de hablar con ellas porque le gustaba, como que las otras niñas la jalaban, ¿no? Pero hacían como señas, ¿no? O algún jueguito, un cuadrito en papel y demás, y le decían como para alejarlas, ¿no? Y creo que hasta la fecha, ¿no? O sea, en estas tipo de bodas, 15 años, etcétera, pues pasa, ¿no? Que de repente estás con alguien y te aburres y ya como que, oye, mejor háblame, oye, pues, voy a tal lugar, pues yo también te acompaño, ¿no? A la mesa de los dulces, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí hay esta complicidad, ¿no? En la comunicación, ¿no? Y digo, también la usaron conmigo, ¿no? O sea, en su momento, ¿no? Y pues no tenía idea del lenguaje, ¿no? De ciertas personas, ¿no? Esa sería mi primera idea, de esta manera de comunicarse, ¿no? La segunda son los gráficos. Y no hablo de gráficos, no sé, el de pastel, o las gráficas de ventas, o las de la bolsa donde el precio va, sube y baja, ¿no? Más bien gráficos como animaciones, como de diseño, ¿no? Y estas muchas veces son bastante oscuras, ¿no? Y eso hablo también de comerciales, ¿no? Comerciales que siempre ocultan algo, ¿no? Pero ahora lo que me voy a referir es los emojis, ¿no? O los memes, ¿no? Que circulan todo el tiempo, ¿no? Los emojis en el celular, ¿no? Los stickers, ¿no? Entonces mandas corazoncito, ¿no? Mandas las palmitas, ¿no? Mandas una sonrisa, etcétera. Son reacciones, ¿no? Digo, o sea, está bien, ¿no? Pero a veces ves uno y te pierdes en ellos, como que no le entiendes, ¿no? Y pues digo, aquí me voy a referir a algunos, ¿no? Digo, hay muchos y de verdad unos son pues hasta crueles, ¿no? Pero pues yo escogí algunos que hasta cierto punto tienen, pues sí tienen una historia detrás que tal vez todos entendamos, ¿no? Hay uno en donde hay un gatito triste y llega a su entrevista de trabajo, ¿no? Y le dice al que entrevista, ¿no? O sea, oye, vengo por la entrevista de trabajo. Y le dice el del trabajo, oye, ¿tiene experiencia? Y dice el gatito, oye, pues tengo 20 entrevistas de trabajo. Pues sí tengo experiencia, ¿no? Y ya, pues todo triste, pero nadie lo contrata, ¿no? O también, no sé si alguna vez supieron, ¿no? Del mismísimo Bob Esponja, ¿no? Y de repente pues escucho a los de secundaria, ¿no? Cuando hablan mal no que hablan mal, sino que escuchan mal o el profesor dice mal
el apellido, ¿no? De uno de los chicos, ¿no? Cuando dice mal el apellido, entonces ya le dicen, pues, ¿qué tal Bob Toronja? O alguna cosa así, ¿no? Anteriormente eran los chistes, eran los dichos, hoy en día se hacen memes, ¿no? Y hay uno también de una paloma sorprendida, ¿no? Y está diciendo, híjole, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y pasa lo que tenga que pasar y dice, no puede ser, ¿no? Así como se quedan así este tipo de comunicaciones en estas imágenes, ¿no? La tercera idea que se me ocurrió fue esta pérdida en la traducción. Yo crecí en un sistema escolar que era multicultural y no era raro que muchos de mis compañeros pues sustituyeran palabras por su lengua, y pues normalmente en donde todos estábamos como más o menos en un nivel estándar, pues era el inglés, ¿no? Pero bueno, pues a veces igual no entiendes todo, ¿no? Pero hay ciertos anuncios o ciertas señales que perdieron la traducción o la interpretación, ¿no? Encontré uno en una de estas etiquetas, ¿no? Para lavar, ¿no? Y decía, técnicamente dice, lavar a mano, no usar blanqueador, no usar secadora, planchar en frío, ¿no? Pero en inglés le pusieron así como lavar a mano, no usar secadora, pero hay una parte que dice cool iron, ¿no? Cool iron es justamente planchar en frío, ¿no? Pero también la interpretación de cool es como es buena onda, ¿no? Entonces, el metal que sea buena onda, ¿no? Entonces, así como pues no está tan bien la traducción, ¿no? Hay otra también, le pusieron una señal, ¿no? En un edificio, ¿no? Y ya saben que todos hoy en día es no se permite fumar aquí, ¿no? O cerca del edificio, los hospitales, ¿no? Entonces, en inglés dice, this is a smoke tobacco free facility. Entonces, en español esa es una instalación que pues, no deben fumar, ¿no? Pero la traducción en realidad, sobre todo esta fue española, dice, esto es tabaco, no, esto es fumar. Y luego dice tobacco free, dice tabaco gratis, ¿no? Y luego dice facility, la facilidad, ¿no? Entonces dices la facilidad de encontrar tabaco gratis, entonces como que no cuadra, ¿no? Hay otra donde, esa es clásica, ¿no? Y hasta yo me equivoqué, digo, de niño, ¿no? Donde está tu ropa, ¿no? Y dices, ¿de dónde es, no? Egipto, Estados Unidos, Vietnam, ¿no? Y hay uno donde dice made in Turkey, que es hecho en Turquía, ¿no? Pero la traducción le ponen hecho en pavo, ¿no? Entonces, pues tampoco, ¿no? No es así. Entonces, justamente esta comunicación, pues, obviamente no tiene que ver únicamente con las palabras, ¿no? También hay este tipo de señas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú le pones así, tú entiendes, no, pues todo está bien, ¿no? Pero si te vas, por ejemplo, a Austria, o sea, este es como el número 1, ¿no? Luego cuando haces así, pues igual los niños decían así, ¿no? Yo, pues, de chiquito, ¿no? Así, pues una pistola, ¿no? Pero, pues igual, en Alemania es 2, ¿no? Entonces empiezas a contar 1, 2, 3, ¿no? Tenía una amiga de Chile y cada vez que pues, no se dejaba pasar a alguien con el coche, pues les hacemos así, ¿no? No, pues gracias. Y me decía, eso no se puede hacer en Chile, porque esto es o sea, le estás diciendo una grosería, ¿no? No, entonces ya no va a hacer eso, ¿no? Entonces nada más, mejor lo saludo, ¿no? Pero todo el mundo en México le dice, no, pues gracias, ¿no? Entonces, pues esto también está mal, ¿no? Pero bueno, es parte de esta comunicación, ¿no? Obviamente hay otros ejemplos que pueden utilizar, ¿no? Pero el objetivo principal de esta idea es, o sea, de esta idea de inicio, es simplemente establecer que se necesita esfuerzo para comunicarse, ¿no? Que se necesita en realidad esta precisión y se necesita integridad para comunicarse con verdad, ¿no? Una persona sabia hace estas dos cosas, o sea, lo hace veraz y lo hace de manera íntegra. Podemos ver fácilmente en otros ejemplos de cuando nos hemos comunicado con sabiduría, sí o no. Y es como lo que quiero poner de base, ¿no? De alguna manera, todas estas maneras de comunicarse también pueden llevar un engaño, ¿no? Y otros temas, pues, no tan divertidos. Pero si nos da tiempo, bueno, más bien con el tiempo, pues
les voy a ir dando estas partes que yo he ido aprendiendo, ¿no? Digo, siempre que sea posible, ¿no? Pero vamos a mantener las cosas ligeras por ahora, ¿no? Es bueno que de repente pues, nos acordemos y sonreamos de vez en cuando de estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el estudio de hoy, por lo menos en la parte introductoria, quiero que analicemos estos rasgos de carácter en la manera de que te comunicas, ¿no? Es decir, si hablas con rectitud, si hablas con claridad. Y para aprender un poquito más del capítulo 8 de Proverbios, debemos adoptar una mentalidad que tenga que ser como un poquito, digamos, estándar en el comportamiento de los sabios, porque estamos comparando justamente a Salomón con un discípulo de Cristo, ¿no? Ahora, nosotros siendo discípulos de Cristo, también por medio de la palabra, yo creo que no vamos a alcanzar, obviamente, el potencial que Dios ve en nosotros, ¿no? De alguna manera, pues, Dios quisiera que fuéramos como Cristo siempre, ¿no? Pero pues no vamos a llegar. La verdad, es un hecho. Y hay versículos que lo dicen, ¿no? Pero vamos a ver en dónde estamos ahorita en Proverbios. Les decía, cuando habíamos comenzado el libro, que más o menos del capítulo 1 al capítulo 9 es como una introducción de lo que es Proverbios. Y cubren ese propósito de ser sabios, ¿no? Y son categorías generales, ¿no? Y son como de sabio e insensato. O sea, así está en la balanza las dos formas, las dos maneras de ver las cosas, ¿no? Pero lo hacen de una forma, obviamente, poética. Y también en la última parte, en lo que veíamos la vez pasada que me tocó compartirles un poquito, es ver que la sabiduría es esta forma femenina, ¿no? De lenguaje. ¿Por qué? Porque es más sagaz en el entendimiento, ¿no? Ahora, si vamos en esta ocasión a Proverbios 8 y comenzamos del 6 al 11, del 6 al 11 es como lo que yo considero un argumento principal y donde se ve esta parte de ser sabios y ser necios, ¿no? Vamos a leerlo, dice el 6, el versículo 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominará mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. La sabiduría de Dios es infinitamente valiosa, ¿no? Al igual que el reino de Dios. Bueno, si ya lo hemos establecido, quiero centrarme en esa parte de la vida sabia, ¿no? Que nos muestran esta parte de los versículos. La implicación es simple, es decir, la sabiduría es intrínsecamente atractiva y podemos decir o debemos reflejar estos rasgos atractivos de la sabiduría, pero en nosotros mismos. Primero lo primero. Vamos a comenzar con un ejercicio y quiero que lo hagan aquí o en su casa, ¿no? No importa, lo mejor es que lo hagan en su casa para que lo puedan apuntar. Pero si quieren, yo les voy a hacer pues, un ejemplo, una ayuda, ¿no? Y quiero que cada uno en su conciencia o en su lista, puede ser en un cuaderno, en su celular, esta lista de características de la sabiduría que encarna las cosas que Dios quiere que apropiemos y las cosas que Dios quiere que alejemos, ¿no? No lo tiene que hacer muy difícil, ¿no? Tiene que ser algo sencillo, ¿no? O sea, características positivas, características negativas, básicamente, ¿no? Cosas que son de verdad y cosas que podemos entender que son mentira, ¿no? Es decir, el panorama general. Ahora, esta lista tiene que ser como muy, muy práctica, ¿no? Para que la tengan siempre presente. Y aquí quiero hacer un paréntesis justamente por este tema de comunicarse. Estaba viendo la versión estándar en inglés. Y justamente en el versículo 6, en lugar de decir, oíd porque hablaré cosas excelentes, en la versión en inglés dice, hablaré cosas nobles. Entonces estaba viendo,
Si en inglés dice nobles, ¿de dónde viene, no? Entonces el versículo 6, en realidad como que noble lo captaba como algo excelente, ¿no? Y está relacionado incluso con una palabra hebrea que significa notable. Entonces lo que básicamente significa es que vale la pena pensar y hablar de acuerdo a la palabra de Dios, a la sabiduría. Y me hace pensar justamente en lo que dijo Pablo en Filipenses 4:8, donde dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de elogio, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esencia, la persona sabia hace que Pablo lo sugiera así, ¿no? Y en este contexto de lo correcto, de lo que es la sabiduría, se refiere a ser moral o éticamente correcto. No a ser preciso, ¿no? O sea, como que la precisión viene mucho después. Es como el concepto tan usado últimamente, que es el de procrastinación, ¿no? De alguna manera se refiere a atrasar tareas o atrasar responsabilidades, ¿no? Y siempre te están pegando en la cabeza: tengo que hacer esto, y no lo hacemos por X o Y cosa, ¿no? Muchas veces no lo tratamos de hacer o no lo hacemos porque queremos que salga perfecto, que salga súper bien, y de repente así vas a escribir algo, ¿no? El mail de la empresa o el estudio, ¿no? Digo, aquí tenemos muchos doctores y muchos así: híjole, tengo que hacer mi estudio porque voy a publicar tal cosa, y pues, de repente se queda ahí y estás con todas las ideas. Cuando hice mi tesis para la maestría, yo dije: no, pues en una semana la hago, ¿no? Me tardé como 8 meses, o sea, y uno está así viendo, y digo: ¿qué escribo? ¿De qué hablo? ¿Cómo empiezo? Y lo escribes, no tiene pies ni cabeza. Entonces, pues quieres ser así como muy perfecto en lo que tienes que hacer, ¿no? Pero pues no, en realidad es que no hay condiciones perfectas, ¿no? No hay que ser perfeccionistas, pero pues Dios nos lleva a buscar como lo dicen hoy en día, buscar esta excelencia, ¿no? Ahora, ¿qué es excelencia? Dices, pues es este intento reiterativo de hacer una actividad cada vez mejor. Si tú practicas algo cada día, pues al día siguiente lo vas a hacer tal vez mejor. Vas a conocer más cosas y demás. Hay tareas muy rutinarias, ¿no? No sé si han visto estos videos de la India, cosas así, donde pues, hay mucha gente y hay mucha producción en masa, y de repente hay oficios, ¿no? que de repente pues, uno puede verlo muy fácil, ¿no? Pues cortar sandía o cualquier cosa, ¿no? Pero hay personas que lo hacen con una maestría tal que de verdad es arte. O sea, los graban y dicen: estos cuates, ¿a qué se dedican, no? Los que hacen pizzas, ¿no? Así, y dicen: pues uno la trata de hacer y pues, no queda igual, la verdad. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo haces, ¿no? Pero el chiste es hacerlo cada día, ¿no? Lo que me lleva a pensar en la disciplina. Si tú no tienes disciplina para hacer esa cosa que hiciste ayer, pero no vas a hacer hoy, entonces el día de mañana, pues tal vez no te salga igual que el día anterior, ¿no? Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este versículo en realidad nos recuerda que la disciplina de Dios es esta señal de su amor y su cuidado por nosotros. Y así como un padre amoroso disciplina a su hijo para ayudarlo a crecer y madurar, Dios nos disciplina para nuestro propio bien. Hay otros versículos que hablan sobre esto. Proverbios 3, del 11 al 12, que ya lo habíamos visto, dice: hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te fatigues de su reprensión, porque el Señor al que ama reprende, como el padre al hijo quien quiere. Más adelante vamos a ver Proverbios 13:24, que dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y Proverbios 15:5, que dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hubo un autor que se llama William Arthur Ward, que encontré justamente haciendo este estudio, y él escribía algo similar, ¿no? Tratando de bajar todo esto a un lenguaje mucho más coloquial, y dice: el precio de la excelencia es la disciplina, el costo de la mediocridad es la decepción. ¿Quién era William Arthur Ward? Era un cristiano metodista
que fue autor de varios poemas y varias publicaciones, meditaciones, por allá entre los 50 y los 90, cuando llegó a fallecer. Y de hecho tenía una columna en un periódico allá en Texas, que se llamaba incluso Proverbios Pertinentes. Así que yo estoy de acuerdo en lo que escribí acerca de esta excelencia que trata, que lo veo como que Dios trata de ponernos ahí cuando leemos los proverbios, ¿no? Y estos versículos de la disciplina creo que nos enseñan una parte importante del crecimiento y la madurez, tanto en relación con Dios como nuestras relaciones con los demás. La disciplina sí puede ser difícil de aceptar en el momento, pero a la larga va a producir estos frutos. Si cuando estás trabajando no fueras a trabajar diario, porque pues es no solamente la disciplina, sino es tu obligación, bueno, pues la verdad es que pues, todo el mundo no tendría un contrato, ¿no? Los que están trabajando tienen un contrato, pues no lo tendrían, no los contratarían, ¿no? Como el gatito, oye, ¿tienes que experiencia? Pues sí, llevo 20, pero pues nadie me contrata. ¿Por qué será, no? Entonces, la persona sabia en realidad habla palabras que se ajustan a la comprensión de Dios, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero ¿cómo lo sabes? Pues es estudiando la palabra de Dios. Y otra característica de los proverbios es esta, la verdad. Y considero que también se refiere a esta parte de la precisión, ¿no? Porque es la verdad en contraste con la falsedad, como lo que veíamos de las imágenes. Hay cosas que sí podemos entender, pero hay cosas que están detrás, que no están correctas. Hay cosas, ¿no? Me decía un profesor que tuvimos en un curso en el trabajo hace bastante tiempo, donde decía que incluso había muchos memes que sí te hacían reír, ¿no? Pero es que estaban mal, ¿no? Hay muchos que son racistas, muchos que son clasistas, muchos que se burlan de todo. Entonces decía, oye, pues mejor no los compartas, ¿no? Entonces en realidad pues era difícil pues tratar de explicar esta parte de los memes, pero se me hacía como interesante también compartírselo porque tiene esta característica. O sea, lo puedes ver muy, muy normal, es un dibujo, es tal, como lo que nos decía el doctor Carlos hace unas semanas, ¿no? Donde decía, vi esta caricatura con mis nietos y la verdad es una blasfemia, ¿no? Y sí, o sea, se ven bonitos, tienen color y demás, pero el mensaje es otro. Por ejemplo, la Biblia ofrece varios ejemplos en que las situaciones en que los creyentes se enfrentaban a estos dilemas de obedecer las leyes de Dios u obedecer las leyes humanas, pues era un conflicto humanamente, pero para ellos no. Y se los voy a citar otra vez, alguna vez lo compartí. Y una de ellas es los hebreos en Egipto, ¿no? Es decir, desobedecían a Faraón, ¿no? Y justamente hablamos de las parteras, que desobedecieron la orden del Faraón de matar a los niños, ¿no? Que eran los varones recién nacidos elegidos por Dios para proteger la vida en realidad, ¿no? O sea, pues sí, no cumplieron lo que el Faraón o la autoridad les decía, ¿no? Daniel y sus compañeros, ¿no? También se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Y a estos jóvenes los metieron al horno, ¿no? Y pues Dios estuvo ahí, Jesús estuvo ahí, pues no se quemaron y quedó maravillado, ¿no? El mismo Daniel también, cuando le pusieron el decreto de no orar, y él siguió orando 3 veces al día, ¿no? Lo metieron con los leones y pues no le importó porque Dios lo protegía, ¿no? Siguieron así, insurrectos contra la ley del hombre, ¿no? O los mismos apóstoles también cuando les dijeron, oye, no prediques de Jesús, y ellos así, bueno, pues no importa, pues voy a seguir predicando, méteme al bote, no importa, voy a seguir así. Y justamente los líderes religiosos, pues sí, los dejaron predicar, pues otra vez a la cárcel, pero pues los siguieron persiguiendo, ¿no? Entonces, estos ejemplos ilustran cómo los creyentes a lo largo de la historia han tenido que tomar decisiones difíciles cuando las leyes humanas entran en conflicto con los mandamientos de Dios. Y esto nos enseña la importancia de la fe, la valentía y también la obediencia a Dios, incluso en circunstancias adversas. Entonces, para cerrar esta parte, yo les quiero decir eso, que en realidad lo que nos está diciendo Proverbios es eso, que sí, es mucho más valiosa que las piedras preciosas, ¿no? Pero también la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo divino, nos va a poner en encrucijadas muchas veces con las leyes del hombre, ¿no?
Pero si estamos estudiando, pues nos vamos a poder dar cuenta de estos gráficos animados, decir, no, pues esto no es correcto, ¿no? Oye, sí me da mucha risa, sí, pero no es correcto, o sea, quédatelo, pídele perdón a Dios y ya, no lo compartas, ¿no? ¿Cuántas fake news también nos llegan, ¿no? Y no, ya, no sé, pum, lo mandas, ¿no? O sea, también eso es malo, porque estás poniendo a alguien, pues, en alerta de algo que ni siquiera es cierto, ¿no? Y esta es la parte de sobrepensar, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos sobrepensando, hijo, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y nunca pasa. Nunca pasa. ¿Por qué? Pues así como los mismos apóstoles de Jesús, ¿no? Cuando les dijeron, oye, pues si vas a estar predicando y tal cosa, te van a meter al cárcel. Mira, mi vida la tiene Cristo. Haz lo que quieras, yo voy a hacer lo que Dios me pida, ¿no? Entonces, pues creo que se las quiero dejar aquí. Y pues ya la siguiente, le seguimos con Proverbios 8. Bien, estaba yo meditando un poquito acerca de lo que decía Mauricio ahorita en Proverbios, acerca de esa confusión del lenguaje que puede haber, sobre todo en una traducción. A mí me llama mucho la atención. La cuestión de traducir no es nada sencillo. Se tiene que tomar en cuenta el verdadero significado de la palabra en el idioma, en el caso de inglés, y además a qué equivale en el español, para no sacar algo fuera de contexto como el tabaco gratis, ¿no? Una vez escuché una traducción buena en general, pero tenía un problema cuando hablaba de un grupo musical que son se le llama al conjunto de lo que son trompetas, lo que son trompetas, trombones, tubas, todo eso se le llama metales. En español le llamamos metales, una orquesta es la sección de metales o es una banda de metales, ¿no? Y en inglés es brass quiere decir bronce. Y entonces el traductor dijo, los bronces de Canadá están interpretando tal cosa, ¿no? Y entonces no, es el conjunto de metales de Canadá, ¿no? Pero es chistoso. No era mal traductor, pero lo que pasa es que no estaba muy familiarizado de cómo se decía musicalmente a esa sección de la trompeta, el trombón, las tubas, todo eso, ¿no? Los metales. Y fíjense que, en cierta manera, vamos a escuchar el día de hoy dos exhortaciones muy importantes que tienen que ver, hablaba ya Mauricio en base a la interpretación. Y la interpretación nos viene mucho por saber cómo oímos, ¿no? Yo me imagino un poquito que siguiéndole el ejemplo del tabaco gratis. La persona que no quiere obedecer dice, pues tabaco gratis, ¿no? Pues qué padre, entonces. Y pero la persona que sí no tiene ningún problema en ese sentido de obedecer, ¿no? Pues sabes que es libre de tabaco, quiere decir que no puede haber tabaco. En esa parte, ¿no? Entonces, muchas veces es cómo escuchamos lo que cada uno de nosotros hacemos, ¿no? Ya hemos hablado acerca del primer capítulo de Malaquías, todo el capítulo como en primer lugar, en la primera parte, los primeros 5 versículos, Dios le declara su amor a Israel. La epístola es muy dura, es una epístola muy enfrentadora. Y es impresionante cómo Dios empieza a decirles y a declararles su amor a Israel. Y en base a este amor, ves la reacción del pueblo: en que nos has amado. En que a ustedes los amé y a Esaú aborrecí. Entonces ya habíamos explicado todo eso. La segunda parte, que todavía nos encontramos así, que va desde el versículo 6 del capítulo 1 hasta el versículo 9 del capítulo 2, Dios empieza a enfrentar y a hablar de una manera muy dura, primeramente a los sacerdotes y después al pueblo de Israel, y empieza a hablar de varios pecados en particular. Y ese orden que utiliza Dios es el orden que debe de ser. Primero enfrenta
a los líderes. Dios enfrenta primero a los líderes, después enfrenta a su pueblo y después es el juicio del mundo. Pero recordemos que el juicio comienza por la propia casa. Ese es el punto muy importante. Yo te invitaría el día de hoy, en cuanto a toda prueba que pudieras tú tener en tu vida, yo sé que eso es algo difícil, pero a veces tú puedes ver una situación con respecto a otras personas, y tú puedes ver la conducta mala de otras personas con respecto a ti. Pero yo creo que, como siguiendo el caso de que el juicio comienza por tu propia casa, primero es decir, bueno, ¿qué Dios quiere trabajar a través de esta persona con la que me estoy teniendo este problema? Sí, la persona tiene una mala conducta, estoy correcto. La persona tiene un problema, sí. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere tratar en mi vida a través de esta conducta? Y entonces, podríamos hablar de esta cuestión de los líderes, y a lo mejor alguno dices, pues, ¿por qué no te lo predicas a ti mismo, no? O ¿por qué no se juntan, te juntas tú con Miguel y hablan de esto y todo eso, no? Pues, ¿a mí qué? No soy líder, nada más vengo yo a escuchar. Pero yo creo que es algo muy importante pensar algo. Número uno, también la congregación tiene una responsabilidad muy importante con sus líderes, y es la cuestión de mantenerlos en oración, orar por ellos. Ajá. Y también hay una situación. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, aunque a muchos de ustedes puedan a lo mejor no gustarles, a ser líderes. ¿Y a qué me refiero con eso, a ser líderes? Pedro nos habla de que nosotros somos sacerdotes. Ajá. Que nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes. ¿Y de qué vamos a ser sacerdotes? En el versículo 7 se habla mucho acerca del que vamos a ver, yo espero, Dios mediante, el próximo domingo, pero se habla de cuáles son las atribuciones del sacerdote. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y yo te diría una cosa, Dios no te ha llamado a hacer eso. Claro que te ha llamado a hacer eso, definitivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eres un sacerdote. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces a Jesús, Él te da ese sacerdocio. Y bien, pues, vamos a ver ahora, la primera parte se hablaba no voy a profundizar mucho más porque ya la vimos, pero se recriminaba a los sacerdotes. ¿Y cuál fue alguien de ustedes se acuerda cuál fue la principal acusación de Dios que vimos la vez pasada? Si no se acuerdan, no se preocupen. Pero hablaba mucho acerca de los sacrificios defectuosos que tanto ellos ofrecían como también permitían que la gente los ofreciera. Pero ¿cuál es la parte más importante de ese capítulo? El nombre de Dios. El nombre de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos? Porque de donde se pone el sol desde donde se sale el sol hasta donde se pone, mi nombre es grande delante de todas las naciones. Eso decía Dios en uno de los versículos que vimos la semana pasada. Y al principio Él decía, tengo contra ustedes los sacerdotes algo, que están menospreciando mi nombre, que no lo están honrando. Y entonces empieza a hablar de los sacrificios, después toma acerca de su nombre para hacerlo contrastar el nombre grande delante de las naciones con lo que ellos estaban pensando que era el nombre de Dios. Y bien, pues, en este segundo versículo, en este segundo capítulo, se vuelve a retomar esto, pero se retoma con una exhortación. Vemos que la reprensión es dura, la exhortación es fuerte, pero también la oportunidad es grande. Porque cuando Dios nos habla fuerte en nuestras vidas, no deja de hacerlo con misericordia. Porque a través de ese hablar fuerte también está abriendo la oportunidad de que tú reflexiones, medites, te arrepientas. Este es un punto muy importante. Entonces, no vamos a alcanzar, son 9 versículos, pero vamos a ver los primeros 4.
Estamos en Malaquías, capítulo 2, y vamos a ver de los versículos 1 al 4. Tengan en cuenta que este es el último libro, tanto en orden de aparición como cronológico del Antiguo Testamento. Entonces Dios está dejando como una herencia, como las indicaciones, como aquellas indicaciones que el maestro da al final, antes del examen, porque iban a tener un examen de silencio durante 4 siglos, hasta que viniera nuestro Señor Jesús, ¿no? Y bien, pues vamos a leerlos. Dice, empezando del versículo 1, dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, fíjense otra vez, mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Muy duro, ¿no? El versículo 4: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué importante es este punto. Así que en el capítulo 1, ahora sí que recapitulando el capítulo 1, pudimos ver cómo Dios recriminaba a los sacerdotes por haber menospreciado su nombre. Y además los enfrentaba a algo importante. Esto no era un pecado interno de ellos, algo que solamente ellos sabían, sino que también lo externaban. Y lo más grave de todo eso, al ser líderes de la nación, espirituales de la nación y maestros de la ley, ellos también ellos menospreciaban el nombre de Dios y enseñaban al pueblo a menospreciar también el nombre de Dios. Su mensaje oculto, que ya estábamos viendo con Mauricio en los mensajes ocultos, era: Dios no es lo más importante, Dios no debe de ser el primer lugar. Si eso te lo está enseñando el ministro de Dios, pues ¿qué piensas de la congregación? Bueno, uno de los pecados más fuertes de Israel, podríamos ver que había perversión, que había muchas cosas durante toda la historia, digamos, desde que ellos estaban en el desierto, en el Sinaí, hasta que fueron hechos cautivos por Nabucodonosor, un lapso de más o menos 1000 años aproximadamente de toda esa historia. Uno de los pecados que más se nombra en la palabra es la idolatría. Pienso yo que al ver cómo Dios describe y recrimina a través de los diferentes profetas, es el pecado además que más le duele a Dios de todos aquellos. Cambiar el amor de Dios por el amor hacia un ídolo. Y esto los llevó a perder su territorio prácticamente. Ellos empezaron a tener ídolos en su corazón. Esos ídolos los llevaban y los desviaban a no cumplir con sus mandamientos. Simple y sencillamente el mandamiento más importante: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues finalmente se quebranta fuertemente con ese pecado, ¿no? Y eso fue, fíjense, desde aquel becerro que levantó Aarón y que ellos adoraron al pie del Sinaí. Así sigue la historia de Israel, a veces altas, a veces bajas, hasta que finalmente es patética esa parte, en la última parte de Jeremías, cuando Jeremías, todavía en el exilio en Egipto, les predica a los hombres y a las mujeres, y las mujeres dicen: pues nosotros vamos a seguir haciéndole nuestras tortas y nuestros festivales a la Reina del Cielo. Y es más, lo estamos haciendo con autorización de nuestros maridos. Y es más, lo estamos haciendo porque la abandonamos, y porque la abandonamos a la Reina del Cielo nos ha ido mal. Una mente completamente inversa, ¿no?
Y entonces es triste porque esto fue lo que hizo la idolatría. Ahora, durante a diferencia de esto que estamos viendo ahorita, la idolatría siempre supuso un ídolo conocido. En el caso, por ejemplo, los becerros, o en el caso los Baales, o la reina del cielo, o diferentes, siempre tenían nombre y apellido y forma esos ídolos. Sin embargo, Dios recrimina por un ídolo muy sutil, un ídolo que aparentemente era invisible. Ustedes menosprecian mi nombre. El menospreciar al nombre de Dios quiere decir que tu prioridad de Dios no es la primera. Al ofrecerle un sacrificio no perfecto a Dios, entonces ellos tenían otras prioridades. Dios no estaba en el primer lugar de sus prioridades. Y entonces, al no estar en el primer lugar de sus tesoros, entonces alguien estaba ocupando ese primer lugar. Y entonces déjame decirte que todo cosa, objeto, persona que ocupe tu primer lugar que no sea Dios es necesariamente un ídolo. No se estaba hablando de Baal, no se estaba hablando de Quemos, de Moloch, no, se estaba hablando de un ídolo sin nombre, pero que estaba en el lugar de Dios. Indudablemente era un ídolo. Y siempre el problema de Israel era en qué tesoros era lo que tenía Israel en su corazón. Bien, podemos entender el enojo y podemos entender el reclamo de nuestro Creador de esta manera, al entender todo esto. Y quizás estos sacerdotes aparentemente no veían la gravedad de su pecado. A lo mejor, viéndolo superficialmente, decías, oye, pues sí están honrando a Dios, sí están haciendo las ceremonias que deben de estar haciendo, etcétera, etcétera, sí están ofreciendo los sacrificios, pero si te fijabas de una manera más cuidadosa, decías, es que realmente la forma como lo hacen y los sacrificios que ofrecen están muy lejos de ser lo que nuestro Señor merece. Y ellos le daban mejores sacrificios, mejores dones a su gobernador que al mismo Dios. Y bueno, pues de la misma manera nuestro pecado de idolatría puede ser también muy sutil. Nadie se da cuenta y nosotros por nuestra justificación estamos a lo mejor muy engañados, pero realmente no estamos teniendo a Dios en ese primer lugar, con lo que al día de hoy, Él te está enseñando qué es lo que es tenerlo en el primer lugar. Vamos a repasar Malaquías 2.1 y Malaquías 2.2. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Bien. En este segundo capítulo, Dios como que cambia la página y dice, ok, ya los recriminé mucho, los iba a seguir recriminando, pero dice, ahora les voy a enseñar qué es lo que quiero, a qué los estoy invitando, y les dice, ahora pues sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Aquí hay dos cosas muy específicas. Dios no quiere nunca ser confuso para nosotros, porque no tenemos un Dios de confusión, sino de paz. Y Dios en este momento, a través de su profeta, está siendo muy claro, muy, muy exacto. Primero les dice, sacerdotes, a ustedes sacerdotes, eso tiene una dirección, ¿a quién está dirigido? Para vosotros es este mandamiento. Para ellos, con nombre y apellido era ese mandamiento, y ellos, por lo tanto,
eran los primeros responsables en cumplirlo. A veces nos es difícil cuando escuchamos una exhortación directa, diciéndonos, este es tu problema tiene un ejecutor que tiene nombre, apellido, y tiene un nombre tu problema. A veces nos podemos cerrar, y a veces queremos justificarnos, pero y a veces nos enojamos con aquel que nos exhorta, muchas veces. Pero cuán necesario es escuchar estas reprensiones que tienen nombre y apellido. Así que en estos 2 primeros versículos, Malaquías es muy específico, primero dirigiendo la exhortación al grupo específico, que son los sacerdotes. Segundo, diciendo que para ellos es este mandamiento, es esta exhortación. Y también habla del objeto directo, de qué es lo que pide, qué es el mandamiento que pide. Precisamente qué es lo que estamos viendo. Ellos estaban deshonrando el nombre de Dios, entonces el mandamiento es dar gloria al nombre de Dios. Ajá. Y continuando con esta enseñanza, Malaquías exhorta a los sacerdotes a 2 cosas muy importantes. Y de hecho esto tiene mucho relación con lo que estaba comentando Mauricio acerca de el cómo entiendes la palabra de Dios, cómo la traduces. Ajá. Y estas 2 cosas, como dice el versículo 2, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Entonces aquí está diciendo Dios 2 cosas que Él te pide: oír y decidir de corazón. Aquí nuestro Dios misericordioso abre una oportunidad a los sacerdotes, los recrimina, pero también les enseña qué hacer. Su pecado era grave, y más por la posición que ellos tenían de ser vistos y enseñar la palabra, así que la exhortación es fuerte. Sin embargo, en esta exhortación, como les decía, se abre una puerta, y lo primero que Dios les dice es oír con atención. A veces nosotros en castellano diferenciamos el oír con el escuchar. Ajá, y de alguna manera siempre ponemos que el escuchar es el oír con atención, es el oír tratando de entender. Ajá. Este primer paso, el oír con atención, es un paso muy importante, pero desgraciadamente es un paso menospreciado, y mucha gente empieza fallando desde el momento que no oye como debe de oír. Ajá. Fíjate, les voy a poner un ejemplo. Hace no muchos años, a lo mejor para algunos sí son muchos años, pero había quienes nos gustaba tener el autoestéreo en el coche, ¿no? Sobre todo antes que los coches te los entregaban casi sin equipo, y especialmente los bolchitos, te los entregaban no servía el radio, sin radio, o te los no te los entregaban con aire acondicionado, sino con aire colado, ¿no? Y era clásico también que para que ese autoestéreo no te lo vieran los ladrones, pues lo ponías ¿dónde? Pues en la guantera, ¿no? Ahí ponías tu autoestéreo. Y además luego se puso muy de moda el ponerle al autoestéreo un aparatito con varios botoncitos que se llamaba ecualizador. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy ya tienen todo eso integrado y todo eso, pero bueno, el ecualizador viene desde hace más tiempo, desde que la tecnología en las grabaciones se hizo cada vez más sofisticada, y entonces pues las grabaciones cuando grababan una canción o una sinfonía o lo que sea, se ponen micrófonos en diferentes partes, en las voces, en diferentes lugares, y cada uno de esos micrófonos se va a un canal, y ese canal se graba por separado, y entonces se procesa por separado, ¿no?
Y bueno, ¿a qué viene todo esto, no? Lo que pasa es que hay inclusive ecualizadores muy sofisticados que servían. ¿Para qué servían? Por ejemplo, si la trompeta te parecía muy ruidosa, muy chillona, le bajabas los agudos a la trompeta, ¿no? Ya la podías. O al revés, si había un bajo o algo así que sonara bastante bajo y no te gustaba, te sentías mal, entonces le quitabas tanto los bajos, ¿no? Y también podías disminuir volúmenes. Ajá, no te gustaba esto, pues le disminuías el volumen en esta parte, ¿no? Y ¿sabes qué? Esto a veces, de alguna manera, también nosotros hemos aprendido a través de nuestra vida a adquirir esa habilidad, ecualizar lo que los demás nos dicen, ecualizar, y le subimos a la ecualización cuando aquello que nos dicen va de acuerdo a lo que nosotros queremos, y le bajamos la ecualización, el volumen, cuando no nos gusta lo que nos dicen. Otro tipo de ecualización que hacemos es que le subimos hasta arriba lo que nosotros pensamos y le bajamos lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Hemos aprendido a bajarle al mínimo esas voces externas, sobre todo aquellas voces. Hay personas que apenas pueden escuchar, mira, déjame comentarte esto, y entonces, espérame, déjame bajarle el volumen, ¿no? Pero no a mis audífonos, sino a lo que tú dices, ¿no? Entonces, hemos sido muy hábiles en ecualizar y poder seleccionar el escuchar lo que creemos que nos conviene y hacer a un lado lo que creemos que no nos conviene o aún hasta nos molesta. ¿Sabes qué? Dios quiere enseñarnos a través de todo esto de que bajemos drásticamente el volumen de aquella voz interna que constantemente nos está invitando a no escuchar, que nos está constantemente tropezando. Aquella voz que te distrae con pensamientos errantes, quizás con algún pendiente importante que tengas ahorita, pues ese es el momento de, ¿sabes qué? Bajarle al máximo. Ajá. Aquellas cosas no tan trascendentes, aquellas autojustificaciones que puedas tener. ¿Sabes qué? A veces no empieza Dios a través de una exhortación a decirte algo cuando ya empieza a entrar el volumen, le subes al máximo el volumen de la autojustificación. Y pues desde luego no escuchas, ¿no? Nada más escuchas que Dios abre la boca y no escuchas nada, ¿no? Y, ¿sabes? Dios quería que le bajaran el volumen a sus preguntas. ¿En qué te hemos menospreciado? Esa pregunta tenía un volumen muy alto. Les decía, sacerdotes, bájenle al volumen a ¿en qué te hemos menospreciado? Y mejor súbele el volumen a lo que yo te digo. Tú me has menospreciado, ciertamente me has menospreciado. A veces podemos decir, ¿por qué Dios me está diciendo esto? Y a veces genuinamente puedes decir, oye, no encuentro algo, ¿qué pasa? No estoy recordando algo por lo cual me esté dando Dios esta exhortación, pero ¿sabes qué? Siempre es muy recomendable ir y meditar y ver si realmente lo que Dios te está dando se aplica en tu vida y hacerlo de una manera honesta, ¿no? Honesta. Muchas de las personas hoy en día ignoran todas estas exhortaciones, ¿no? Hemos visto que algunas preguntas que dice el pueblo de Israel y los sacerdotes, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos menospreciado tus sacrificios, no? Y así muchas veces nosotros preguntamos, oye, ¿y por qué soy realmente malo? ¿Realmente he pecado lo suficiente como para merecerme el infierno? ¿Realmente está tan grave lo que yo estoy viviendo? Ajá. ¿La indiferencia es grave? Es muy grave, mucho más de la que pensamos, ¿no? ¿Sabes?
Hoy en día tú puedes ignorar todas estas exhortaciones y subirle al canal, digamos, vamos a llamarlo así, a subirle al canal de tu autojustificación. Pero Dios te recomienda que le bajes a ese canal y escuches con los oídos atentos. ¿Se aplica esta enseñanza a mí? Hay varios ejemplos. Podemos ver cuando Jesús les dijo a sus discípulos: esta noche alguien me va a traicionar. Los discípulos le bajaron a su autojustificación y cada uno dijo: ¿seré yo? ¿Seré yo? Cada uno de ellos amaba a su Señor. Pedro preguntando: ¿seré yo? Juan preguntando: ¿seré yo? Sin embargo, ellos decían: si Jesús está diciendo esto me atañe a mí. Las enseñanzas que Dios permite que tú escuches es por algo. Si no, ¿cuántas enseñanzas y en cuántas iglesias puede haber hoy por hoy? Ahorita, en este momento, pueden haber muchos mensajes que se digan y tú no estás en ellos porque no los necesitas escuchar. Pero sin embargo necesitamos escuchar lo que Dios tiene hoy para nosotros. El siguiente punto es semejante y no puede ser sin este primer punto de escuchar con atención. Una vez escuchadas las palabras con atención, ¿te van a mover esas palabras? Aquí entra dentro de esta situación dos opciones. Imagínate un camino con dos bifurcaciones. La primera es decidir seguir ignorando. Hay una parte en la palabra que dice: más el que ignora, que ignore. El que quiera seguir viviendo así, adelante. Si tú quieres no escuchar, está bien. Es una decisión que Dios va a respetar. Pero la otra es decidir de corazón, así como es escuchar con atención, es decidir de corazón. No nos podemos engañar, no pensemos que hay tres caminos, ¿no? El no escuchar, el escuchar lo que nos conviene, o el no decidir. Estamos en la parte de la decisión. El no decidir, el decidir a medias o el decidir de corazón. El decidir a medias es no decidir. Acuérdense que eso es tibieza. Y Dios, ¿qué le decía a la iglesia de la Odisea? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque, o sea, yo prefiero que tú seas definido en no, a un sí, no, sí, exacto, todo eso, ¿no? ¿Sabes? Pero además, el no decidir, el no decidir o el aparentar decidir es peor que el decidir no. Porque tú estás tratando de aparentar que decides, pero en realidad estás ignorando. Y eso es hipocresía. Un poquito lo que comentábamos la semana pasada con Ananías y Zafira. Aparentaban dar todo lo que costó su propiedad, pero en la realidad estaban engañando, no dando todo, ¿no? Ese es el punto. Así que la acusación de Dios fue tan contundente: menosprecian mi nombre. Así también el mandamiento de Dios tenía que ser muy claro: decide de corazón dar gloria a su nombre. ¿Sabes qué es impresionante? La decisión que cada uno toma no es una decisión, aunque tú no quieras externarla, muchas veces por prudencia no la quieres externar. Hoy decidí entregar mi corazón a Dios. Generalmente no dices eso a los demás ni lo vas cantando, ¿no? Pero sin embargo son cosas que sí se ven con el tiempo. A la decisión de corazón le sigue después las obras de corazón. Al arrepentimiento verdadero que pasa en el interior tuyo le siguen las llamadas obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué tenían que hacer aquí los sacerdotes al decidir de corazón? Ellos tenían
primeramente tenían que afligir sus almas, realmente entender y meditar la gravedad del pecado en la que ellos estaban. Y eso es algo interno. Ajá. Y eso da pie a ese arrepentimiento genuino. Acuérdense que arrepentimiento quiere decir cambiar de camino, cambiar de mente. Si yo caminaba para un lado, me arrepiento y camino para el otro lado. Entonces, ¿qué obras seguían ese arrepentimiento? No son obras, no es un compendio de que, a ver, la lista de lo que debes de hacer, porque esto es algo que el arrepentimiento genuino lo da de una manera natural. Ajá. Ellos no estaban dando gloria a Dios, estaban menospreciando su nombre, y entonces ellos tenían que arrepentirse de ese gran pecado. ¿Qué les seguiría? Primero, confesar delante del pueblo sin ninguna justificación que ellos estaban diciendo. ¿Se acuerdan estos que ellos estaban siguiendo, estaban menospreciando los sacrificios? Ellos tenían que decir: les pido una disculpa pública porque lo que estaba haciendo estaba mal. Ellos tenían que hacer muy probablemente eso sin ninguna justificación. Ellos tenían que soportar las críticas que viniera a través de eso, la crítica y los ataques. Tenían que cambiar completamente la forma de hacer sus sacrificios. Si ellos estaban haciendo sacrificios con animales defectuosos, entonces 0 animales defectuosos de hoy en adelante, y ahora el mejor animal que yo tenía, el animal perfecto. Y seguramente también de alguna manera pagar o remunerar de alguna manera por aquellos animales que no, delante de Dios, por aquellos animales que no se entregaron perfectos, pues quizás hasta dar el doble de animales, ¿no? O sea, en fin, hay muchas formas. No lo estoy poniendo como una lista del deber ser, pero son cosas externas que van a seguir a un arrepentimiento interno, ¿no? Generalmente cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de todo esto, nos enfocamos solamente al interior del corazón. Muchas veces lo hacemos así. Y aunque lo que suceda dentro de tu interior es lo más importante, tampoco podemos olvidar que el arrepentimiento necesariamente tiene que seguir después con esas obras de arrepentimiento. Si Dios te está mostrando hoy por día algo de lo cual necesitas arrepentirte, es necesario que pongas todo tu corazón para eso. Pero también tienes que tener en cuenta que un resultado de que ese arrepentimiento fue real y genuino son las obras que seguirán. ¿Sabes? Me encanta esta parte de Lucas 19:8, que habla de Zaqueo. ¿Se acuerdan ustedes de Zaqueo, el chaparrito? Que se subió a un sicómoro. Fíjate que algo muy importante, me encantó ahora que lo leí. ¿Saben qué ciudad estaba Zaqueo? Jericó, la ciudad maldita. Pero la gracia restauró, y de lo que pasó desde Josué hasta Zaqueo, o sea, Jesús estaba visitando una ciudad que tenía un historial tenebroso. Y ahí encontró a este hombre que también tenía un historial personal tenebroso. Acuérdense que era de estos cobradores de impuestos. De estos cobradores de impuestos que además pues muchas veces se dejaban corromper, muchas veces extorsionaban a la gente, y eran odiados también porque venían de parte del imperio, eran judíos, pero que trabajaban para el enemigo, ¿no? Entonces, él tuvo curiosidad de ver a Jesús, y entonces se las arregló, era un hombre bastante industrioso, se subió a un árbol, y entonces desde ahí vio Jesús a pasar. Imagínate lo que sintió Zaqueo cuando Jesús primeramente lo volteó a ver. Y después le dijo, Zaqueo, le dijo su nombre. Y después le dio un mandamiento, bájate rápido porque es necesario que hoy pase a posar a tu casa.
Saqueo no dijo nada, o sea, yo creo que se dejó caer o ¿no? se abrazó del tronco y así como si fuera bombero, ¿no? Entonces, me impresionó porque no te dice Dios, Jesús, ¿qué le dijo? No te habla de qué fue lo que platicaron. Saqueo estaba muy contento. Y en ese gozo demostró lo que hizo internamente. La Biblia no te habla de lo que pasó internamente en Saqueo, pero sí te da esa referencia cuando dice en este versículo: entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta decisión que tomó Saqueo suponía que a lo mejor iba a cambiar sus riquezas por pobreza. Sin embargo, él sabía que él había hecho un mal manejo de su profesión y que había defraudado a muchos. Entonces Saqueo, al conocer al verdadero tesoro, o sea, Jesús ya estaba en el primer lugar en su corazón, y entonces por eso todo lo demás era sin valor. Le dijo, o sea, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a todo aquel que he defraudado se lo devuelvo por, ¿qué dice? Cuadruplicado, 4 veces. Nosotros muchas veces queremos, híjole, ojalá que no nos, en las deudas que podamos tener, ojalá que no nos cobraran los intereses. Bueno, él estaba dispuesto a pagar 4 veces con tal de no tener ya ningún estorbo en su relación con Jesús, que lo había conocido ese día, ¿no? Bien, una vez que Dios es muy claro, refiriéndose a los sacerdotes, refiriéndose que era un mandamiento para ellos, diciéndoles cuál era el mandamiento y diciéndoles que tenían que oír con atención y decidir de corazón, cumplirlo. Entonces empieza hablando de las consecuencias de no cumplir. Dice, vamos a seguir con Malaquías 2:2, que dice: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Como sacerdotes, ellos tenían un lugar privilegiado, y era un lugar que espiritualmente, que Dios apreciaba mucho. Ajá. Realmente dice, mirad, ¿qué dice? Cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Dios ve con mucha estima el trabajo que tú hagas para Él. Bien, ellos, o sea, Dios no es deudor de nadie, y ellos vivían, o sea, ellos no trabajaban, no tenían heredad. Vamos a ver el pacto de Leví, y dentro de las cosas era que ellos no podían tener heredad, porque ellos tenían la mejor heredad, que era Dios. Y Dios se iba a encargar personalmente, ahora sí, de sus necesidades. Como también tú puedes estar seguro que Dios se encarga personalmente de tus necesidades. Y ellos tenían que ser conscientes que ellos a su vez vivían de las ofrendas y las bendiciones de Dios. Bueno, una de las cosas que Dios les dijo a estos sacerdotes es: esas ofrendas las voy a maldecir. No van a llegar a ustedes completas, o no van a ser eficientes en sus manos, o no les van a llegar. Pero el primer punto, pues, y el primero de la maldición es: no van a disfrutar esas bendiciones que son derecho de ustedes. Levítico constantemente habla diciendo, son cosa santísima para ustedes, pero si ellos no estaban santificados, no podían recibir esas bendiciones. Segundo punto, ellos tenían el privilegio no solamente de recibir bendiciones del pueblo, sino también bendecir al pueblo a través de la bendición sacerdotal. Vean Números capítulo 6. Bueno, no lo vamos a ver ahorita, pero ahí aparece la bendición sacerdotal. Pero además, a través de la enseñanza a los demás de la palabra de Dios. Es un privilegio enseñar la palabra de Dios. Aquí la segunda maldición era: si no vives santificado, voy a quitar, o sea,
tus bendiciones ya no van a ser tales. ¿Cómo dice? Dice, maldeciré vuestras bendiciones, dejaré sin efecto sus bendiciones. Sus bendiciones ya no van a tener ese poder espiritual que deben de tener. Sus enseñanzas ya no van a tener ese impacto que deben de tener. No se busca, dice, así que en cierta manera, si yo no estoy hablando a través de la boca de los sacerdotes, entonces la boca de los sacerdotes y por lo tanto la vida de los sacerdotes se hace inútil, no sirve, porque tampoco es alguien que estaba produciendo físicamente, ¿no? Entonces, ahora, esto te puede parecer muy duro, pero aquí nos habla de la importancia de que un ministro esté limpiando, un ministro de la palabra esté limpiando constantemente su vida. No se busca que el ministro de la palabra sea perfecto, pero sí se busca que sea congruente con lo que predica. Que cuando menos, que lo que está predicando, y si al que está predicando también le llega la predicación, que entonces también actúe en consecuencia. ¿Tú piensas que cuando alguien predica la palabra está perfectamente cimentado, cumple perfectamente esto? No, eso es imposible, porque por mejor que pudieras estar viviendo, siempre estás aprendiendo y siempre Dios te está corrigiendo. Pero lo importante es ser congruente. Y así como ustedes, es importante que las palabras que escuchen puedan decirle: Dios, ayúdame a llevarlas a cabo. También el ministro de la palabra tiene que hacerlo, es importante. Ahora, como los sacerdotes, si el ministro de la palabra menosprecia la palabra, entonces, ¿cómo va a poder enseñar? Dios le quitará la autoridad, el discernimiento y el poder de enseñar. Hay una parte que me gusta mucho del Evangelio y ahí checa la diferencia entre aquellos que tienen el poder de predicar y aquellos que lo tuvieron en alguna ocasión pero ya no lo tienen. Marcos 1:22, cuando Jesús predicaba a las multitudes se asombraban y decían y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos escuchaban también predicaciones de los escribas, pero se quedaban y tal como iban se regresaban. Pero ellos se admiraban de la doctrina porque decían, claro, es así, me puedo quedar con esto. Si tú no te quedas con las palabras que se dicen aquí en la iglesia, ¿sabes qué? Ponte a orar por la persona que lo dice. Y también ponte a orar por tu vida. Así que Dios no nos quiere que nos hagamos vanos, por tanto es importante a todo ministro cuidar de su vida y también de la congregación cuidar de la vida de él. Malaquías 2:3 pues va subiendo un poquito de tono y Malaquías 2:3 dice lo siguiente: He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Esto es una declaración muy fuerte. Ya habíamos visto que Dios reduce la bendición de la provisión hacia los sacerdotes, pero también reducía lo que ellos mismos tenían. Ellos podían tener animales, podían tener algunas parcelas y podía producir eso lo que ellos tenían. Bueno, también iba a dañar eso a través de este juicio, pero de ahí a echarle el estiércol de sus sacrificios en la cara, qué duro, ¿no? Eso parece y es muy duro, ¿no? Pero ¿qué era lo que consistía el estiércol y las vísceras? Era algo, significaba la inmundicia. Éxodo 29:14 nos hablaba de qué hacer con el estiércol y las vísceras. Decía: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Igual toda persona que tocara algo inmundo tenía que
irse al campamento y regresar, entrar otra vez al campamento, por la inmundicia que había tocado. Hasta podía regresar, pero hasta la noche, y se tenía que lavar todos sus vestidos, ¿no? Toda esa ceremonia hablaba de que el campamento tenía que ser santo, y el estar fuera de la congregación significaba en cierta manera estar fuera de la comunión del pueblo de Dios, pero también fuera de la presencia de Dios. Así que esto iba a ser el peor de todos los juicios. Prácticamente Dios les estaba diciendo a los sacerdotes: si no hacen caso, los voy a tratar como si fueran inmundicia. Los voy a excluir fuera de la congregación y los voy a excluir fuera fuera de la presencia de Dios, que es lo más grave. Por último, Malaquías 2:4. Vamos a hablar aquí de algo muy importante. Estábamos viendo que en cierta manera, una de las formas para que tú puedas arrepentirte, pero además que el arrepentimiento te va a llevar a hacer, es a través de meditar en el pacto y las promesas de Dios. Esto lo dice Malaquías 2:4, cuando dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, lo ha dicho Jehová de los ejércitos. El próximo domingo vamos a ver qué es este pacto con Leví, pero ahorita tengo un par de comentarios con respecto a esto. ¿Sabes? Y sabréis que yo os envié este mandamiento. ¿Cómo saber que Dios envía un mandamiento? Generalmente cuando Dios decía: ¿cómo saber que un profeta tiene mi palabra? Cuando la palabra de este profeta se cumpla, entonces es mi palabra. Eso decía Dios. Tristemente, muchas veces sabemos solamente que Dios ha hablado porque vemos los resultados de la desobediencia de sus mandamientos. Muchas veces si le hubiera hecho caso a Dios en esto que me mostraba, no hubiera pasado esta situación. Pero sabes que Dios quiere que nos adelantemos y temamos realmente a su palabra, y que por eso obedezcamos y entonces comprobemos su palabra para bien en nuestra vida, no para mal. Y recibamos sus bendiciones. En este caso, Dios le estaba dando la oportunidad a los sacerdotes para que se arrepintieran, tan solo escuchando su palabra. Si ustedes están persuadidos de que esta es mi palabra, entonces arrepiéntanse. Dice, en cierta manera les estaba dando a escoger, y esto es lo que dice la palabra en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bien, pues creo que hemos visto mucho. Vamos a ver la próxima semana acerca del pacto de Leví. Y era muy importante para ellos volver a esos rudimentos, aquello que quizás ellos en su clase habían entendido desde chicos, habían aprendido acerca de Leví. ¿Quién era Leví? ¿Quién eran sus antecedentes, sus antepasados levitas? ¿Cuál fue la interacción de Dios para con ellos, ¿no? Era muy importante ver. ¿Se acuerdan esa parte que leímos, me parece, el estudio anterior, en donde hablaba Jesús a la iglesia de Éfeso y les inculpaba por haber perdido su primer amor? Y les decía Jesús a esa iglesia: ¿qué tienen que hacer? Arrepiéntete, ve de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda los rudimentos, recuerda el pacto que he tenido contigo. Es impresionante lo que puede ser. Creo que independientemente del estado donde cada uno de nosotros nos encontremos el día de hoy, es muy importante que nuestra meditación en la palabra sea más profunda y que podamos a través de esa meditación ver qué es lo que Dios nos está mostrando. Si Dios nos está guiando a ese arrepentimiento, a ese estar confesando y ese estar corrigiendo esas cosas que no vemos a primera vista. Acuérdense que es muy importante tener esa disposición de corazón. Acabo de ver el caso muy triste de un pastor que fue
que fue obligado a confesar su pecado delante de su congregación. Y lo más triste de todo, más triste que su pecado, fue el que lo obligaron a confesar. No salió de él confesar. Y es lo más triste. Entonces, dicen por ejemplo que si quieres mantener tu coche en buen estado, es mejor el servicio de prevención que el servicio para corregir que de corrección, ¿no? Igual los médicos dicen, es mejor que vengas aquí para prevenir que después para corregir. Y es más barato el tratamiento de prevención que de corrección. De la misma manera, es mejor que al escuchar estas palabras tu corazón sea enternecido, que tú puedas llegar con Dios y decirle, Señor, pues adelante, dime qué es lo que quieres que yo corrija, cambie, ponga en su lugar, etcétera, etcétera. Y ese cambio, esa corrección va a ser mucho más dulce, mucho más llevadera que si Dios te sorprende en el pecado. Como dicen, te sorprende con los dedos en la puerta. Bien, pues vamos a seguir viendo esto, si Dios nos presta vida, el próximo domingo. Vamos a terminar con una oración. Oh Padre eterno, te damos muchísimas gracias porque podemos delante de ti venir a tu presencia. Señor, solamente tú sabes qué es lo que cada uno de nosotros tiene delante de ti. ¿Qué es lo que quieres tú verdaderamente trabajar en nuestras vidas? Señor, te pedimos que tú mantengas a esta iglesia en santidad y que tú permitas, Padre mío, que esa santidad nos lleve a tomar pasos importantes, decisiones importantes en nuestra vida. Dios, pues hoy por hoy, todas estas pruebas que estamos pasando cada uno en lo particular, así como también, Señor, con respecto a lo que está sucediendo en la iglesia, Padre, tú las estás trayendo para que nosotros escudriñemos no la vida de los demás, sino nuestra propia vida, y digamos, Dios, ok, ¿seré yo, Señor? Como decía, ¿qué nos quieres tú enseñar? ¿Qué nos quieres corregir? Y podamos verlo minuciosamente a la luz de tu palabra. Padre, enséñanos a hacer esto, llévanos sobre todas las cosas a tener ese corazón honesto y ese corazón que anhele cambiar y mejorar nuestros caminos. Gracias, Dios, por este libro de Malaquías. Te queremos pedir que tú sigas derramando tu espíritu, que tú puedas permitir, Señor, que estos estudios se puedan seguir llevando con regularidad y con gracia. Y Padre, pues gracias, Señor, también por el estudio de Proverbios que tú permitiste que Mauricio nos compartiera, porque, Señor, pues también tú nos enseñas la importancia de la sabiduría y lo importante que es escuchar y entender con sabiduría lo que tú nos muestras. Gracias. Gracias para todo esto, tanto lo que vimos en Proverbios como lo que vimos ahora. Necesitamos un corazón honesto que muchas veces no tenemos, Señor. Te queremos pedir por ese corazón honesto y por ese ánimo de corregir lo que tú nos muestres. Padre, pues todo esto te lo queremos pedir. Te pedimos por las personas que no pudieron venir y muy especialmente por Miguel, para que tú sigas guardándolo y guiando todas las cosas y que podamos ver tu gloria y tu poder y tu misericordia a través, Señor, de su salud y de su vida. Y Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.